Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Esto es un esfuerzo de comunicación que realizamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con el objeto de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre hechos y acontecimientos que trascienden en la vida de los dominicanos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito para que permanezcan conmigo por los próximos 55 minutos, aclarándole de antemano que este programa puede ser compartido en familia. Usted puede estar cenando con nosotros, puede estar en una reunión familiar viendo este programa y no se espantará porque digamos palabras soeces o presentemos imágenes incompatibles con la moral y las buenas costumbres, pero sobre todo con el buen compartir familiar. Quiero recordarle además que este programa, usted puede verlo en nuestras redes sociales, pero además todos los días lo subimos a nuestro canal de YouTube, programa Ni Más Ni Menos. Usted pone en YouTube la fecha, el día que le interesa ver y ahí estará colgado sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir y a la campanita para que reciba la notificación cada vez que colguemos el programa. Miren, sigue dando de qué hablar dos casos y es penoso y lamentable que hayamos tenido que dedicar la época prenavideña, donde los dominicanos siempre nos preparamos y hacemos planes sobre qué haremos en Navidad, independientemente de la situación económica, porque nunca recibiremos dinero suficiente para planificar las cosas que deseamos hacer, aunque siempre las hacemos sin importar la cantidad de dinero que tengamos que gastar, obviando lo que debemos preservar para situaciones peores. Dicen los abogados de la familia de Estéfora que solicitarán medidas de coerción que fue remitida al juez coordinador de los juzgados de la instrucción de Santiago, quien tendrá a su cargo el día y la hora en que deberá conocerse esta audiencia contra los ejecutivos del Colegio Da Vinci. Los juristas Miguel Díaz y Chesnel Calcaño, representantes de la familia, pidieron que en el expediente se incluya a los verdaderos directivos del Instituto Integral Leonardo da Vinci, así como a los propietarios de la Hacienda Los Caballos, alegando que ambos grupos tienen responsabilidad directa en lo ocurrido. Calcaño sostuvo que hasta el momento solo aparecen mandos medios del colegio y en la asociación del Ministerio Público no se quiso incluir ni al colegio ni a la Hacienda. Aseguró que dicha exclusión evidencia una protección hacia la directiva del centro educativo. Por esto es que continúan las dudas por la muerte de la niña. Por ejemplo, la fiscal Cristina Ramírez no quiso desde un principio investigar, ni siquiera recibir la querella. El acta de entrega voluntaria que ha aportado el Ministerio Público el 14 de noviembre a las 12:20 de la tarde, 2 horas antes de que se hiciera el levantamiento del cadáver, Ramón Domingo Tejada entregó segundo teniente Almonte y de acuerdo al administrador de la Hacienda Los Caballos, a la magistrada Cristina Ramírez y al general Juan Bautista Jiménez, director Cibao Central de la Policía, un DVR con 22 canales, o sea, 22 cámaras, de las cuales solo entregaron 3 cortes de video. De 22 que entregaron, solamente entregaron 3. Pero ¿por qué la fiscal Cristina Ramírez no quiso recibir la querella, ni quiso recibir a la madre de la víctima? Esa tipa, porque no merece que se le llame, magistrada no son, porque los magistrados son los jueces, los fiscales son procuradores fiscales. Pero esa tipa, así mismo tipa, no merece ser procuradora fiscal, ni mucho menos estar en
en una demarcación tan importante como Santiago de los Caballeros. No tienen no tiene la calidad para operar un sistema persecutor como el nuestro, porque no tiene ni un ápice no voy a decir lo que quiero decir, pero no tiene la delicadeza, ni tiene la humildad, ni la humanidad, no tiene la sensibilidad. Usted sabe lo que es negarse a recibir una madre a la que le han vulnerado todos los derechos con la muerte de una niña que por demás es brillante. Una niña brillante, no importa su origen. Gracias a Dios que este pueblo se ha levantado y ha exigido, y ojalá que el poder del Ministerio Público, el Consejo del Ministerio Público, en una evaluación de desempeño, salga de todos estos parásitos, esas lacras que tienen, porque este Ministerio Público no corresponde verdaderamente al país, a la sociedad que debemos tener. Aquí hay mucha gente que no tiene la calidad para estar en eso. No la tiene. Y se dice, escuché decir a Susana Gotró en la Z101, que esa misma fue la que participó cuando los peluqueros aquellos de Villavasque, que escondió unos videos también. O sea, es reincidente en esa vaina. Esta tipa. Ojalá que la verdad que podamos tener respuestas de todo eso. Pero bueno, miren, la lucha continúa, como diría Dominicana de Espectáculo. Hace unos días prácticamente, en Moca, siguiendo con la Procuraduría Fiscal, se fugó un reo, un preso. Este preso se dice que repartió 7 millones de pesos a 7, que fueron 8, BTP. Los BTP son los policías que custodian, le decimos policía a todo el que tiene una macana y un kepi. Son vigilantes del nuevo sistema de gestión penitenciaria. Se fugaron. El magistrado Yurelvi Rivas, procurador fiscal de España, informó que van muy avanzadas las investigaciones sobre la fuga del interno de la isleta. La número 2, señor director. Por el momento nosotros estamos investigando las circunstancias en las cuales la persona logró escapar desde el centro penitenciario CCR 12, la isleta. Dentro de ello hay algunas personas que están siendo investigadas. De hecho hay una persona que se le va a conocer medida de coerción, acusado de complicidad en la fuga, ¿verdad? Es lo que podemos decir. Seguimos investigando, seguimos interrogando personas. Hemos interrogado no solo los agentes penitenciarios, sino mismos internos que estaban ahí, algunas personas del lugar, del vecindario, el entorno circundante, y por eso tenemos algunas personas listas para conocerle medidas. Mientras no se entregue, nosotros estaremos buscándolo. Les recomendamos que es mejor que se entregue porque se está buscando en todo el país. Hay un despliegue policial y militar y de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. Lo mejor sería que se entregue, ¿verdad?, para que responda por sus hechos. Miren, dicen que estos jóvenes, estos muchachos, todos los morenitos que nosotros vemos aquí, todos los amés, no son del Cibao, es que no lo importan del sur. Dice uno, ¿y por qué que no mandan entonces negrito para acá? Para hacer todo eso lío.
Todos esos BTP, ninguno son cibaeños, ni son mocanos, mucho menos. Son del sur del país. Pero yo me pregunto, ¿cómo una gente joven desgracia su vida? ¿Qué va a hacer con 1 millón de pesos preso? Gastarlo ahí. Porque se supone que unos años se van a chupar dentro de la jurisdicción penitenciaria. Pero, bueno, vamos a esperar en qué parará la cosa, caballero. En otro orden, empezaba el programa diciendo que debiéramos estarnos preparando para todas las fiestas navideñas y las cenas. Pues miren, dice la gente que por el aumento de los precios de los productos de la canasta básica peligra la cena navideña. Esta es la número 3, señor director. Vamos a ver lo que nos dice la gente respecto a esto. No es en Moca, es un ambiente nacional realmente. Veamos. Efectivamente, comerciantes y consumidores coinciden en que en los últimos días varios productos de la canasta básica han registrado alzas que superan los 50 pesos, situación que confirma el informe divulgado por el Banco Central. Todo está más caro. Le han aumentado 30 y 40, hasta 50 pesos un solo artículo. Y uno con la misma entradita. Y yo hago una compra y gasto 20,000 pesos. Y soy yo sola, imagínense. Para quienes acuden a mercados como el de la Feria Ganadera y el Merca Santo Domingo en busca de estirar el presupuesto del mes, afirman que de los 12,000 pesos que antes destinaban a su compra habitual, ahora deben invertir más de 20,000 para adquirir los mismos productos. No se aguanta la cosa. Y aquí no que tan barato, pero por lo menos hacemos un kilito, tuve un poquito más. En estos tiempos siempre se aumenta la cosa, siempre aumentan algo a los precios. Y bueno, hay que comprar, hay que comer. La subida de precios también se refleja en carnes altamente demandadas. En la Feria Ganadera y en el Merca Santo Domingo, la libra de pierna de cerdo, que el pasado sábado costaba 135 pesos, mantiene su tendencia alcista. Lo mismo ocurre con el pollo, que pasó de 84 pesos la libra durante el fin de semana a 95 pesos en el día de hoy. Sin embargo, comerciantes advierten que en cuestión de días podría acercarse a los 100 pesos. En menos de una semana ha aumentado 3 veces. Tú pides una cantidad y te traen poco, te traen lo que ellos quieran y te dicen que o lo coge o lo deja, que si tú no lo compras ellos lo venden por otro lado más caro. Según el Banco Central, el índice de precios al consumidor registró en noviembre una variación mensual de 0.71%, impulsado en un 71.53% los incrementos en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas. Esta realidad significa que la preparación de los platos típicos que une a las familias en Navidad, así como recibir el Año Nuevo con la mesa servida, será significativamente más costosa en este diciembre. Bueno, realmente nosotros siempre, mira, aquí nunca habrá Navidad, aquí nunca habrá pelota, aquí nunca habrá de nada, porque somos especialistas en mostrar un previo pesimismo que no es el que realmente realzamos a la hora de que se den las cosas, las fiestas navideñas. En nuestro país siempre van a ser bullangueras, siempre van a ser bullosas, siempre van a ser traumáticas para muchas familias que ve perder a sus seres queridos, sobre todo los más jóvenes, cuando alguna actividad o cuando de alguna actividad fiestera se trata. Siempre para Semana Santa, para Navidad, hay serias vicisitudes. Vamos a esperar que las cosas continúen a pedir de boca y que podamos realmente realizar nuestra vida como debe de ser. Miren, el problema del Seguro Nacional de Salud, SENASA, sigue dando de qué hablar.
vamos a esperar, porque representantes de la sociedad civil, abogados, afirman que el escándalo del Seguro Nacional de Salud es uno de los casos más sensibles y graves, y esto lo dice también el Ministerio Público, que este es el caso más grande. Inclusive Jenny Berenice ayer catalogó solamente comparable con el caso de la quiebra de los bancos de Baninter, que este caso de Baninter tiene una deuda. Este es el déficit cuasi fiscal que se habla de la deuda del Banco Central y está en más de 15,000 millones de dólares. Métale hilo al bollo y multiplíquelo por 64. Multiplíquelo por 60 y usted verá en cuánto le va a dar. Más de 900,000, casi 1 billón de pesos dominicanos. Pero vamos a ver la número 6, señor director, con su anuencia. Los letrados aseguran que los encartados en el escándalo de supuesta corrupción pudieran enfrentar de entre 20 a 30 años de prisión. Esperamos un castigo ejemplar para un crimen que es indescriptible de la perspectiva moral y ética. Debe haber una condena que mande una señal clara de que la corrupción estatal y el desfraude al Estado y al pueblo dominicano no pueden quedar impunes. Independientemente de cualquier negociaciones que son legales en el proceso penal dominicano, entiendo que las penas mínimas que enfrentarán en los tribunales esos imputados será una pena de 20 años. Sin embargo, creen que con la colaboración de algunos de los acusados, el proceso pudiera agilizarse. Se opone de manera radical a cualquier tipo de acuerdo de conciliábulo que implique la exención, la indulgencia en perjuicio de esas personas. En ese sentido, afirman que es un crimen que afectó a millones de dominicanos, por lo que es considerado como el más grave de la historia dominicana. Además, indican que este es solo el inicio en un proceso de investigación que lleva años en curso y que ya ha dejado cerca de una decena de detenidos, entre ellos el exdirector del SENASA, Santiago Jacín. Que el desfalco cometido contra el Estado y contra las prestadoras de servicios de salud sobrepasan los 45,000 millones de pesos. Pero grave también es el hecho de que ese caso tendrá que ser declarado complejo en los tribunales. ¿Por qué? Porque existe criminalidad organizada en ese proceso. De su lado, ciudadanos exigen justicia por los cientos de miles de personas que habrían sido afectadas, ya que se trata en gran medida de la clase más vulnerable. A ese hombre deberían de acusarlo de genocidio, porque tú sabes la gente que ha muerto por falta de medicamentos y él echándose esos cuartos en los bolsillos. El conocimiento de medida de coerción está fijado para este jueves a las 2 de la tarde, mientras continúan los interrogatorios a otras personas en esta Procuraduría General de la República. Esta es la opinión de estos señores y es la opinión de prácticamente todo el mundo, que esperanzado en que se dé realmente con los resultados de todo esto, podamos cerrar este capítulo. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero en breve continuamos con mucho más del caso de SENASA. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, este problema del Seguro Nacional de Salud sigue dando de qué hablar. Y sigue dando de qué hablar. Y hay pronunciamientos de todo tipo. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada emite un comunicado. Dice: el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, llamó en el día de ayer a que se investigue sin ningún prejuicio los presuntos actos de corrupción del Seguro Nacional de Salud, SENASA, que se haga con rigor y transparencia e imparcialidad, al tiempo que reafirmó su compromiso con la ética y el fortalecimiento institucional. La entidad empresarial condenó cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, reiterando la necesidad de realizar
procesos completos y responsables que permitan identificar a los involucrados, recuperar los fondos desviados y aplicar las sanciones correspondientes. Exigimos que todas las denuncias sean investigadas. Miren, el CONEP, cuyo presidente es el hijo de uno de los funcionarios más importantes que tiene este gobierno, que es Celso Marrancini. Un hijo de Celso, Juan Marrancini, es el presidente del CONEP. El presidente del CONEP lo que tiene que tratar de prohibirle a los empresarios dominicanos que el dinero que tienen que ganarse no es el que se roban, es el que producen trabajando. Todos los actos grandes de corrupción del gobierno de Danilo Medina se produjeron por empresarios que fueron al gobierno o empresarios que motivaron a algunos funcionarios de alta y poca monte a cometer hechos de corrupción. Ninguno de los encartados en procesos de corrupción, por ejemplo, Gonzalo Castillo fue candidato, no está encartado porque cometió hechos de corrupción, no. Está encartado porque supuestamente recibió dinero ilícito. Imagínese usted, ¿qué candidato aquí no recibió? Sí se supone que el que más recibió fue el oficialista. Pero bueno, obviando todo eso. Entonces, todos los funcionarios de este gobierno, Macarrulla, que está sometido a la justicia, el hijo, y él admitió que no está sometido porque el Ministerio Público no ha querido, por respeto al presidente, porque fue un amigo del presidente y uno que financió campaña del presidente. Pero Macarrulla admitió que esa empresa que recibió dinero ilícito, cerca de 1.300 millones de pesos, él era el presidente de la empresa, no el hijo. Y el hijo hizo un acuerdo, devolvió dinero y se declaró culpable. Son empresarios. Este sujeto de Senasa, cuya hija se daba en el pecho ladroneando a todo el mundo, la Yamile Jacín, en la Marcha Verde y en la Plaza de la Bandera y en todas partes. Un gángster, presumiblemente hay que decir, pero que todos los compañeros de él que robaron no están acusando. Es un empresario, no es político. Y la mayoría de los que están siendo no son políticos. Entonces ahí es que debe enfocarse el CONEP, en aconsejarlo que no se metan en esa vaina. Miren, dice la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas que los contratos de Senasa con las prestadoras, ellos no tienen nada que ver, y es verdad, porque el Senasa se rige, porque es una empresa pública de capital privado. Pues los ingresos de Senasa, la mayoría son por cotizaciones de la gente. Es una empresa pública de capital privado que se maneja con dos versiones. Tiene un comité de compra que debe regirse por la ley 340.06 de compras y contrataciones cuando contrata o adquiere bienes y servicios. Bienes, servicios y obras, cuando va a construir, cuando va a recibir un servicio, tiene. Ahora, cuando va a contratar servicios de salud, opera bajo la ley 8701 y es supervisada por la CISALRIL, que nadie sabe dónde estaba la CISALRIL cuando más de 5 años de operaciones fraudulentas, nunca se dio cuenta. Habría que ver hasta qué punto no son sancionables todos estos hechos. Pero miren estas gracias. Hay un sujeto, el magistrado Germán Rafael Robles, el imputado Germán Rafael Robles Quiñones, compró un apartamento, un penthouse, por 44.600.000 pesos. Pero se le hizo pasar que se lo había alquilado a Rafael Polanco Sánchez, quien habría servido como fachada para ocultar la verdadera titularidad del ambiente. Pero esto sucedió en el 2023. Él es consultor jurídico de Senasa, habría tomado posesión de un penthouse valorado en 44.696.580 pesos en la Torre Apriel. Eso que está en la foto, en el fondo, en ese edificio, en esa torre, junto con ese
que se peina igualito que yo, que fue el testaferro, el que sirvió de prestanombre. Y esto está consignado en el expediente de que se le hace la acusación. Pero también el señor Jacín recibía regalos de 5 millones de pesos. Miren ese reloj Rolex Daytona que está en pantalla. Un pájaro de eso lo recibió valorado en 5 millones de pesos. Lo recibió el señor Jacín antes de ser inclusive miembro. $83,000 costó ese reloj. Antes de ser director, todavía no había sido director y ya había recibido una jipeta Tahoe de regalo y ese reloj Rolex Daytona. En el documento señala que el reloj Rolex Daytona, valorado en $83,000, fue adquirido por Manuel Enrique Ovalle Tapia, esposo de la imputada Heidi Pamela Pineda Perdomo, con dinero proveniente de sobornos entregados por las empresas. Eso es increíble, la forma y manera en que se estaba manejando todo este clan, porque era un clan de malversación de fondos proveniente de la necesidad de un pueblo de recibir seguridad. Esa seguridad social es la que verdaderamente tiene que seguir el pueblo, recibir la población, tanto la que paga con dinero propio, o sea, el seguro contributivo, como la que paga por el dinero que es otorgado por el Poder Ejecutivo desde el punto de vista de la cobertura al servicio subsidiado, al seguro subsidiado de salud. Hoy la gente hasta se avergüenza de decir que tiene un seguro de SENASA, porque en la mayoría de los casos no le sirve para nada. No le sirve para nada. Pero bueno, con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa. Y cuando retornemos tenemos mucho más del contenido de este su programa, ni más ni menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, María Corina Machado, una importante dirigente política venezolana, recibió el premio un premio Nobel de la Paz, al mismo que aspiraba Donald Trump. La dirigente venezolana María Corina Machado recibió el premio Nobel de la Paz, llegó a Oslo horas después de que su hija Ana Corina Sosa recibiera el galardón en su nombre por la defensa de la democracia y los derechos humanos, anunció el comité de premio Nobel. Logró fugarse de Venezuela disfrazada con peluca, viajar hasta Curazao y de ahí hasta Oslo, aunque no pudo estar presente en la ceremonia porque llegó un poco tarde. En la clandestinidad desde agosto de 2024, Corina Machado, de 58 años, consiguió salir de Venezuela de manera clandestina y viajó vía marítima hasta la isla caribeña de Curazao, desde donde parte en una operación mantenida en estricto secreto para salvaguardar su seguridad, siempre protegida por los norteamericanos. Vamos a ver la número 4, donde la hija de María Corina Machado recibe el premio Nobel de la Paz. Veamos. Nos encontramos en las inmediaciones del Ayuntamiento de Oslo, donde ha tenido lugar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la primera venezolana en recibir este galardón. Ha sido su hija, Ana María Sosa, en ausencia de ella, la que ha recogido el premio y dedicado unas palabras a los allí asistentes, entre los que se encuentran políticos como Javier Milei,
José Raúl Mulino o Santiago Peña. Posteriormente tendrá lugar una marcha de antorchas que se espera que se llene de 150 a 200 personas, que culminará en el Gran Hotel, donde tendrán un banquete. En este hotel se hospeda la familia de la galardonada y también la mayoría de los asistentes al evento. Bueno, pudimos ver ahí un momento muy emotivo, porque a decir verdad, María Corina Machado no es de mi agrado, no es de mi simpatía, porque no es verdad que ella es la figura preponderante que necesita. Bueno, mejor que Maduro es cualquiera. Lo que pasa es que María Corina Machado viene de esa burguesía, es hija de un potentado empresario venezolano, dueño del acero de Venezuela, que fueron los que desgraciaron el país y los que motivaron a que Chávez tomara el poder. Es bueno que se sepa eso. Que los partidos democráticos de Venezuela, ADECO, Copellano, Acción Democrática, y el partido COPEI, entiéndase, Calderas, ya fallecido, Carlos Andrés Pérez, depredaron Venezuela. Y esa parte de esa estructura de María Corina no es realmente una dechada de virtudes, pero hay que reconocer que es una mujer que se la ha jugado. Se la ha jugado por ese país, porque habían puesto como contraparte del chavismo y del madurismo unos Mónica Quillo, unos tal Guaidó, unos que salían huyendo al primer, como diría Farolito, al primer brinqueteo. Salían corriendo. O sea, eso no tiene madre. María Corina Machado se ha mantenido a fuego y candela y fuego. Esa es una realidad. Hay que reconocerle que esa mujer tiene un valor espartano, y eso fue declarada terrorista por el gobierno de Maduro, que imagínese usted, y se mantuvo en Venezuela y logrará entrar. Los norteamericanos buscarán la forma de meterla de nuevo, porque además de eso ella mantiene el espíritu de lucha, y lo mantiene. Pero bueno, vamos a esperar. Y en otro orden, hablando de Venezuela, Donald Trump le retuvo un buque a Venezuela, un petrolero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas. La número 5, señor director. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el miércoles la presión sobre Venezuela al anunciar la incautación de un gran barco petrolero cerca de sus costas. Ha sido un día interesante en cuanto a noticias. Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado. El buque petrolero incautado era utilizado regularmente por Venezuela e Irán para transportar crudo, pese a sanciones internacionales, según anunció en la red X la fiscal general estadounidense Pam Bondi. El petróleo, principal recurso del país sudamericano, continúa bajo embargo estadounidense, lo que obliga a Caracas a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos. Mientras Trump anunciaba esta operación, Nicolás Maduro celebraba un acto ante una multitud de partidarios en Caracas. Desde Venezuela pedimos y exigimos cese el intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina. La incautación de un petrolero en aguas internacionales es considerada una medida excepcional, usualmente reservada para sanciones con mandato de Naciones Unidas. Trump, que ha intensificado su campaña contra Maduro desde su regreso a la Casa Blanca, insiste en que los días del líder venezolano están contados. Washington acusa además al gobierno de Venezuela de operar como un régimen narcoterrorista.
En ese contexto, mantiene un despliegue naval y aéreo sin precedentes en el Caribe y el Pacífico, que incluye la presencia del mayor portaaviones del mundo. La campaña ya suma más de una veintena de ataques y al menos 87 víctimas. Bueno, ya vimos eso. Vimos ese tolete barco que Trump incautó. Y al parecer, definitivamente, Trump, que se ha convertido en el nuevo Poseidón, en el nuevo patriarca hebreo, que ha rescatado, que trata de rescatar los postulados de la doctrina Monroe, que América debe ser para los americanos, porque hay que reconocer que la hegemonía de Estados Unidos en su área de influencia, entiéndase en América, tanto América del Norte, que incluye a México y a Canadá, como a Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, Estados Unidos había perdido su influencia porque se dedicó a explorar Europa, a proteger a Europa, a meterse en lo que no le importaba en Oriente, en el lejano, cercano y mediano Oriente. Por eso todas esas guerras que se inventó por allá. Mientras que por aquí algunos paisitos como Nicaragua, Cuba, Venezuela, se le han estado alebrecando. Y ellos, Donald Trump, parece que se ha dedicado, se ha propuesto rescatar la hegemonía del pueblo, de la influencia norteamericana. Esto le ha generado a Donald Trump naturalmente problemas porque ha descuidado la política interior de Estados Unidos por estar metiéndose o queriendo llevar los cartones ajenos. Y esto ha hecho que Estados Unidos hoy por hoy tenga una inflación alrededor de un 3%, cosa casi nunca vista, una pérdida del valor de la moneda, devaluación de la moneda, independientemente que en la República Dominicana usted sienta que se ha sobrevaluado, en otras latitudes el dólar ha perdido poder y realmente el desempleo ha aumentado. Estados Unidos por eso trata y se plantea la disminución de la tasa de interés, cosa que nos convendría mucho a nosotros, que baje la tasa de interés nuevamente de Estados Unidos. Pero por hoy llegamos al final, lamentablemente. Le vamos a invitar para que mañana nos acompañe a la hora acostumbrada, 7 de la noche. Y mientras continúen informándose con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.